Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Fernando Torres. Gracias, señora Presidente, señores asambleístas. Servicio de protección pública, más bien debería llamarse servicio parapolicial, servicio eventualmente paramilitar. Los artículos 153 y 168 de la Constitución, uno de los cuales fue citado por el asambleísta Bustamante, no dan espacio alguno para que exista una fuerza armada distinta de la Policía Nacional, distinta de las Fuerzas Armadas, entre ellas la aviación, la Marina y el Ejército. Esta fuerza parapolicial, paramilitar, sería la quinta organización armada que se crea en el Ecuador, no por mandato constitucional, sino por mandato de una ley. Se puede crear una organización con las características del Servicio Público de Protección, previsto en el artículo 172 del Código de las Entidades de Seguridad, al margen de lo que dice la Constitución. Algunos dicen que sí es posible, porque en algunos municipios del Ecuador existen policías metropolitanas, en otros policías municipales, pero no son comparables estas organizaciones municipales con el servicio de protección pública que está creándose en el Código de Seguridad Ciudadana. Hay una gran diferencia, pero lo más grave es que la Constitución no da espacio alguno para que pueda existir una organización armada que se encargue de la seguridad interna, del mantenimiento del orden público y además de la protección de altos funcionarios, distinta de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, particularmente distinta de la Policía Nacional, entidad a la que en los artículos 158 y 163 de la Constitución se le encomienda privativamente velar por el orden público, por la seguridad de las personas, por el mantenimiento del orden interno y, por supuesto, también por la seguridad de los altos funcionarios del Estado. Es entonces esta organización armada completamente extraña a lo que nuestra Constitución establece, ajena, y bien podría en un momento dado convertirse en rival y adversaria de las instituciones consagradas a nivel constitucional. Si la Constitución hubiera dicho que mediante ley se pueden crear otras instituciones, probablemente se hubiera podido crear este servicio de protección pública, pero la Constitución no abre ventana alguna para que se pueda, mediante ley orgánica, crear el servicio de protección pública. Desde todo punto de vista, es inconstitucional la creación del servicio de protección pública en el Código de Seguridad Ciudadana. Ahora bien, ¿por qué se crea? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón? ¿Es que acaso la seguridad que ha venido brindando la policía, que ha venido brindando las Fuerzas Armadas, ha sido insuficiente? Si fuera así, se podría discutir, simplemente discutir, la legitimidad de este servicio. Pero resulta que la protección que ha venido dando la policía, que ha venido dando el ejército a las altas autoridades del poder político ecuatoriano, ha sido, de lo que yo puedo entender, tan buena que ninguna autoridad se ha quejado. La presidenta de nuestra asamblea nunca ha hecho reparo alguno a la seguridad que le brindan la policía, las Fuerzas Armadas.
tampoco las cabezas de otras funciones del Estado. El presidente del Consejo Nacional Electoral se ha quejado de que no tiene protección suficiente. Nunca. Por el que hizo después del 19 de febrero, después del 2 de abril, más bien ha reconocido el gran papel cumplido por la policía, por el ejército, en las tareas encomendadas y entre ellas en la protección. Los más altos jerarcas de la función judicial ecuatoriana tampoco se han quejado, ni siquiera el presidente de la República. Últimamente yo no le he escuchado quejarse de que no le protegen debidamente los policías o los militares. Si nadie se ha quejado, ¿cuál es la justificación para crear este servicio de protección? Servicio de protección que solamente estará orientado a proteger al presidente de la República, al vicepresidente, a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, a los máximos representantes de las funciones del Estado, entre ellas el presidente de la función legislativa, y a personajes, dice la ley, de alto perfil, de alto riesgo. Es suficiente confiar en nuestra policía, es suficiente confiar en nuestras Fuerzas Armadas, entidades profesionales, estructuradas, jerarquizadas, con elementos del más alto nivel de preparación para cumplir estas difíciles tareas. Y se crea en este código el Servicio de Protección Pública, que no se va a componer de 2, 3, 4 o 5 miembros del servicio civil armados, sino que podría ser en un momento dado un cuerpo que se integre por unos cuantos miles para convertirse lamentablemente en una fuerza parapolicial y paramilitar. Parapolicial porque estará fuera de la policía, paramilitar porque estará fuera de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Se está destruyendo con esta propuesta la base institucional de la fuerza pública prevista en nuestra Constitución. Algunos han dicho que será una fuerza simplemente civil, sin armas, excepcionalmente tendrán armas cuando lo necesiten. Sin embargo, el artículo 200 del Código señala en el numeral 2 que portarán equipamiento de dotación, y el mismo artículo 200 en el numeral 17 dice que podrán usar y manejar todo tipo de armamento. Entonces no va a ser solamente la dotación del revólver o la pistola, pueden manejar todo tipo de armamento, y en la clasificación de armamento entran no solamente las pistolas o los revólveres, sino otro tipo de instrumentos. De allí entonces el peligro de entregar a esta nueva fuerza armada el control también del armamento y de los equipos de dotación. Créanme, señores legisladores, que aprobar una estructura armada que no va a depender de ningún general de la policía, de ningún general de las Fuerzas Armadas, sino de un civil con orientación política, porque el civil que desempeñe la máxima función en el Ministerio de Seguridad será indudablemente aquel que es parte legítimamente de un determinado proyecto político. Dios no quiera que dependa esta Fuerza Armada de algún sanguinario que por suerte en la vida llega a ocupar esa función. No ha pasado en el país, pero podría pasar. Tal vez no con ustedes, tal vez con otros, porque nadie garantiza que ustedes se queden en el gobierno 4, 8 o 12 años. No hagan, señores, aquello que algún día le entregará a cualquier sanguinario el poder tal de utilizar una estructura armada dependiente solo de él, no de una verdadera institución, no para proteger a los altos mandos, sino como dice el propio artículo
272 de la ley para disuadir cuando sea necesario, para aplicar la coerción cuando igualmente sea necesario. Disuasión y coerción con un grupo armado, paramilitar y parapolicial. Esto no lo merece el Ecuador. Muchas gracias. Gracias, asambleísta.